Estamos haciendo feas, sucias y malas y nos vamos a este informe en materia internacional que siempre nos gusta hacer y que de alguna manera resume o contiene algunos elementos acontecidos durante la semana en una selección, por supuesto, y en este caso queremos hablar de lo que son los dos principales conflictos, guerras, situaciones geopolíticas que han tenido lugar durante los últimos meses, ¿no? Diríamos durante el último año, los últimos al menos 2 años en algún caso. ¿Qué quiero decir? Ucrania, conflicto ucraniano, y por otro lado la situación en Franja de Gaza. Me voy primeramente a qué es lo que está pasando en relación a Ucrania y Rusia. Claro, ¿por qué? Porque desde la asunción de Donald Trump, lo que ha sucedido es que a inicios del mes de febrero hubo una llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia, justamente para conversar sobre algunos temas relevantes que hacen a las relaciones bilaterales en esos países. Uno de los temas claramente tiene que ver con el camino o cómo va a resolverse la situación de Ucrania, situación que claramente Estados Unidos quiere finalizar respecto del financiamiento que ha estado otorgando a Zelensky a lo largo de todo este tiempo y un conflicto que ha sostenido Estados Unidos, así como todos los países que integran, o algunos, la mayoría de los países que integran la Alianza del Tratado del Atlántico Norte, pero al mismo tiempo no solo eso, aunque nos vamos a centrar en este informe en eso, porque además esta conversación lo que implica es que han establecido una completa restauración de la cooperación bilateral entre Moscú y entre Washington, lo que significa obviamente incluso eliminar mutuamente las restricciones al trabajo en las embajadas, que era lo que existía previamente en un evento, bueno, muy relevante en términos geopolíticos, porque estos dos países y los primeros mandatarios hacía mucho tiempo no se reunían y no tenían un diálogo. De la misma manera que lo que acordaron es esta agenda de trabajo conjunto que incluye funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos para negociar una rápida solución al conflicto ucraniano. De hecho, ya hubo, después de eso, una primera reunión entre altos funcionarios, decía, de Rusia y altos funcionarios de Estados Unidos en Arabia Saudita, donde, bueno, comenzaron las conversaciones para lo que eventualmente sea una reunión entre los dos mandatarios. Lo que queremos repasar aquí como continuidad informativa de lo que venimos relatando, que tiene que ver, por un lado, con una clara evidencia de la victoria de Rusia en esta guerra frente a lo que decía, nada más y nada menos que la OTAN, que los países de la OTAN que han sostenido, por supuesto, a Zelensky y que han contribuido en términos armamentísticos y monetarios a Ucrania y sostenido esto. Una Europa absolutamente desplazada de esta eventual mesa de negociaciones, por lo cual está protestando y pidiendo que se la siente a negociar, cosa que no está ocurriendo y no pareciera que fuera a ocurrir. Esos son los países que integran la Unión Europea, más Gran Bretaña, que incluso se reunieron también en los últimos días en una reunión de emergencia en París para ver cómo se paran frente a esto que les está sucediendo. Y por otro lado, qué es lo que va a pasar con Zelensky en Ucrania, con el territorio ucraniano, justamente a partir de esta nueva situación que se abre o este viraje político, entonces, que hay en la Casa Blanca. ¿Qué vamos a repasar? ¿Qué es lo que dijo Vladimir Putin esta semana y qué es lo que dijo Donald Trump esta semana? Ellos todavía no se reunieron, pero sí por separado han hablado, han dado declaraciones públicas sobre el tema. Me voy primero con el ruso. Lo que calificó es de positivo el diálogo entre Moscú y Washington que hubo ya en Arabia Saudita entre sus funcionarios.
en un encuentro que, como les decía, acordó el restablecimiento de las relaciones bilaterales y la búsqueda de soluciones para la situación en Ucrania. El objetivo de la reunión, dijo Putin, fue aumentar la confianza, fíjense qué interesante, entre Rusia y Estados Unidos. Lo más importante, dijo Putin, para resolver situaciones agudas, incluido el arreglo ucraniano y otros elementos, es aumentar el nivel de confianza entre ambos países. Si no, es sencillamente imposible solucionar muchas cuestiones. Vamos a escuchar un tramo donde él habla de la importancia del diálogo, entonces. Estamos en una posición en la que no basta con reunirnos para tomar té o café, sentarnos y hablar sobre el futuro. Necesitamos asegurarnos de que nuestros equipos preparen temas de suma importancia, tanto para Estados Unidos como para Rusia, incluyendo el tema ucraniano, para que ambas partes puedan llegar a una solución aceptable. Sin embargo, esto no es, por supuesto, una tarea fácil. También habló sobre Ucrania, en este caso, porque lo que dijo es que lo que había conversado con Donald Trump telefónicamente era que, además que Washington, o sea, que Trump le había informado que el proceso negociador tiene lugar con la participación tanto de Rusia como de Ucrania. Dijo, nadie excluye a Ucrania de este proceso, y lo que planteó también es que era inapropiada la histeria, podríamos decir, de Kiev en este caso, por su ausencia en este momento en la mesa de negociaciones. Fíjense que habla de Ucrania y no de Zelensky. Trump y Putin, les decía, podrían reunirse. Esta es algo que se viene planteando justamente desde este llamado, y en este caso Vladimir Putin se refiere a su eventual y su próxima, seguramente, reunión con el norteamericano. Estoy feliz de reunirme con Donald. Hace mucho que no nos vemos y no tenemos una relación cercana. Sin embargo, durante los 4 años que él fue presidente, nos reunimos y analizamos a fondo nuestras relaciones bilaterales. Hoy me alegra volver a verlo. Creo que él también lo está. Eso quedó claro por el tono de nuestra conversación telefónica. Y además Putin habló sobre Europa también, y lo que dijo es que Moscú nunca rechazó el diálogo con Europa, así como tampoco con Ucrania, así lo planteó. Y dijo, sin embargo, son los europeos los que han interrumpido los contactos con Moscú, y que Ucrania se excluyó de cualquier tipo de conversación. Textualmente lo que dijo Putin es: todos los líderes europeos, en este caso se refiere a la relación Europa-Estados Unidos, Putin, todos los líderes europeos, todos sin excepción, interfirieron de forma directa en el proceso electoral estadounidense, llegaron a insultar, dijo, directamente a uno de los candidatos. Este comportamiento de los europeos, según Putin, fue la razón del cambio de gobierno en Estados Unidos. Esto es en este diálogo que mantiene con la prensa, que estamos compartiendo algunas partes. Y lo que planteó, de todas maneras, es que Rusia no interfiere en las relaciones entre Europa y Estados Unidos. Dijo, nosotros en lo que tiene que ver con las relaciones euroatlánticas no interferimos, no especulamos sobre las cuestiones que surgen entre Estados Unidos y sus aliados. Esto es lo que dijo Putin entonces en su propia relación con Europa, la de Rusia, y la de Europa y Estados Unidos. Nos vamos rápido a qué dijo Donald Trump, que dijo el presidente de Estados Unidos respecto de este tema, y tras, como les decía, este llamado y esta primera reunión que hubo en Arabia Saudita entre ambos países. Bueno, él, si algo hizo, después le respondió el ucraniano Zelensky, es lanzar duras críticas contra Volodymyr Zelensky. Dijo que su índice de aprobación es bajo entre la población ucraniana y que por eso se está negando el ucraniano a celebrar elecciones, así que, entre otras cosas, porque también le dijo dictador, le dijo que era un mal humorista. Vamos a escuchar una primera parte de lo que dijo Trump.
Estamos escuchando que Rusia quiere que Ucrania celebre nuevas elecciones como condición para firmar cualquier tipo de acuerdo de paz. ¿Es eso algo que Estados Unidos apoyaría? Nos encontramos en una situación en la que no se han llevado a cabo elecciones en Ucrania. Básicamente, el país está bajo ley marcial y el líder ucraniano, aunque lamento decirlo, tiene un índice de aprobación de apenas el 4%. Además, Ucrania ha sido reducida a escombros. La mayoría de las ciudades están en ruinas, con edificios derrumbados y todo parece un enorme sitio de demolición. Y sí, yo diría que cuando se busca un lugar en la mesa de negociaciones, cabría preguntarse si el pueblo de Ucrania no debería tener voz. Después de todo, ha pasado mucho tiempo desde la última elección. Esto no es una idea que provenga de Rusia, sino algo que surge de mí y de muchos otros países también. Bien, pero algo más dijo, y esto es bien interesante, sobre, en este caso, los intereses de Estados Unidos. Lo que planteó es que va a cerrar un acuerdo con Ucrania sobre minerales críticos, ¿no? A lo que se llama minerales críticos, incluso a pesar de que Volodymyr Zelensky en algún momento se negara a firmarlo. Y lo que dijo es que las autoridades de Ucrania trataron mal al secretario del Tesoro estadounidense durante su primera visita a ese país y que se negaron a firmar el acuerdo. El secretario del Tesoro estadounidense es Scott Bessent. Entonces Trump dice que en Ucrania lo trataron mal, incluso que le dijeron que Zelensky estaba durmiendo, que se negaron a firmar este acuerdo, y esto es lo que revela esta semana Donald Trump en relación a su postura frente a Ucrania. Entonces acusó al gobierno ucraniano de bloquear un acuerdo que lo que hacía era garantizar el acceso de Estados Unidos a metales de lo que se llama tierras raras, a cambio de la asistencia financiera y militar de Estados Unidos, justamente, ¿no? Ahí es donde dijo, el no muy exitoso humorista Zelensky convenció a Estados Unidos de gastar 350.000 millones de dólares en una guerra que no se podía ganar. Y dijo que Europa recibía compensaciones, pero que Estados Unidos simplemente enviaba dinero a Ucrania. Esto es lo que planteó esta semana Trump, entonces, que naturalmente, como ustedes saben, tiene intereses concretos. Esta semana alguien me decía la política del almacenero, ¿no? Bueno, claro, hay que tener en cuenta ahí cada uno, por supuesto, de los intereses por sobre esta situación. El contexto, entonces, es este que les planteaba, este diálogo entre ambos países y lo que se ve como una eventual inminente resolución a la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia, la guerra entre Rusia y Ucrania, con claros vencedores y hasta el momento claros derrotados entre los que les estaba mencionando. Me voy a ir muy brevemente a Medio Oriente y muy particularmente a Franja de Gaza, porque ustedes saben que hay una tregua en ese país. Hago un breve contexto si ustedes me siguen, porque el 15 de enero el gobierno israelí y el movimiento palestino Hamás acordaron este alto al fuego, que ustedes ya saben, por 42 días, con mediaciones de 3 países, Qatar, Egipto y Estados Unidos. Una tregua que entró en vigor el 19 de enero. Un documento que llega después de esta enorme escalada que significa para el pueblo palestino más de 48.200 personas muertas en lo que hasta los tribunales de justicia internacionales plantean como genocidio, con una situación humanitaria gravísima en esa parte del territorio palestino. Así llega este acuerdo, que está en su primera fase, que entre otros elementos incluye el canje de 33 rehenes israelíes retenidos por Hamás, por aproximadamente 1.000 prisioneros palestinos, que es lo que está sucediendo ahora, mientras que el acuerdo también incluye que las fuerzas de defensa de Israel tienen que replegarse hacia las fronteras en la zona de Gaza. No afuera,
sino que permanecen dentro de los límites, pero sí replegadas en este contexto. La segunda parte de la fase del acuerdo no entró en vigor, sí está en vigor esta primera fase que todo el tiempo tiene situaciones de ida y vuelta. Esta semana incluso respecto a los rehenes que entregó Hamás, que son estos 4 cuerpos, que lo que dice Hamás es que fueron asesinados por misiles de Israel durante los ataques de Israel. Por supuesto, Israel lo que dice es que Hamás los mató, que es una madre, 2 niños y una cuarta persona, incluso después con discusiones sobre si eran los cuerpos correspondientes, una situación muy sensible y al límite, podríamos decir, entre otros elementos, como que esta semana el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó una operación en Cisjordania, la otra parte de Palestina, luego de explosiones ocurridas en varios autobuses en un suburbio del sur de Tel Aviv. Entonces, la situación está así, mientras que al mismo tiempo en algún momento Hamás de nuevo puso en duda la situación porque planteó Israel no está cumpliendo con el acuerdo. Pero el día de hoy, los sábados, son estas entregas de rehenes. Hasta el momento, mientras hacemos este programa, sí se ha confirmado ya la liberación de, en este caso, 6 prisioneros en Gaza por parte de Hamás, y que Israel va a liberar 620 prisioneros palestinos. Esto es lo que se conoce este sábado 22 de febrero. Quería pasar un testimonio y con esto finalizamos sobre este tema, que es alguien que fue liberado por parte de Israel. Es un palestino. Hemos escuchado, ustedes saben que en la prensa varias voces, incluso las caras, diría, de quienes son liberados por Hamás, de los rehenes israelíes, pero es cierto que no corre mucho, por lo menos en esta parte del mundo, la palabra de los palestinos liberados. Así que vamos a escuchar, en este caso, es gravísimo el audio, lo que se escucha, muy sensible, porque habla de las torturas recibidas por parte del ejército de Israel. Hemos visto la muerte y en nuestras manos están las marcas de las esposas, así como las marcas de la tortura. Me pusieron abrazaderas a mi cuerpo, a mis hombros, me mojaron y luego me electrocutaron y comencé a convulsionarme. Nos arrodillamos durante 12 horas con las manos en alto y las rodillas en el suelo. Esto sucedía casi todos los días. Querían torturarme de esta manera, pero les dije y les repetí que aguantaba y que Dios me lo recompensaría.